Bienvenidos televidentes de Canal 1, en señal abierta por todas las cableras del Ecuador a nivel planetario con Facebook Live de Noticiero 1 y los domingos a partir de las 9 horas en el reprise de la gran señal nacional Sonorama 103.7 FM. El primer poder del Estado es la Asamblea, antes llamado Congreso Nacional. Allí están representadas todas las tendencias políticas con un mínimo de respaldo popular. Allí se puede destituir a un presidente de la República, aunque éste no pueda suprimir o disolver la Asamblea, salvo por un nuevo mecanismo nunca utilizado hasta ahora llamado muerte cruzada, en el cual ésta se cierra, pero él debe irse tras convocar elecciones en 6 meses. La Asamblea rara vez ha sido, por su propia naturaleza de procesar divergencias o legislación o fiscalización, el poder con más apoyo y simpatía popular. Pero rara vez también ha caído tan bajo en su prestigio y respaldo, relacionado sobre todo con la mayoría, debido a los casos denominados diezmos y a su incapacidad para fiscalizar corrupción con la celeridad y profundidad que ella ameritaba. ¿Cuánto ha sido su responsabilidad en esta deuda, señora presidenta de la Asamblea Economista Elizabeth Cabezas? Deme solo una primera idea en esta línea. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches a todos los ecuatorianos. Mire, toda la responsabilidad de la Asamblea Nacional es una suma de acciones que conjuntamente con los asambleístas hemos tomado, pero yo como presidenta lo he liderado. Si no hubiéramos dado paso a todos estos eventos que lastimosamente se dieron en la Asamblea Nacional, también yo sentiría una gran responsabilidad de haber sido parte de las complicidades históricas que han permitido que estos temas avancen en la fuerza y en el tono que ahora yo lo he tenido que afrontar. Muy bien. Enseguida profundizaremos en las razones y explicaciones que ya empezaba a dar la presidenta Cabezas, pero no solo para evaluar su parte de culpa que ya ha admitido en el desprestigio de la Asamblea, sino ante todo para determinar cómo reencauzarla en el próximo periodo y quién debe ser él o la encargada de relevarla, e incluso si a ella le pasa todavía la idea o aspiración de que su experiencia pueda ser su mayor aval para un segundo periodo que hoy a mí me parece imposible. Pero antes, evaluemos lo que ella misma nos dijo aquí hace 6 meses, cuando yo le pregunté esto. Realmente yo espero que en estos meses que yo tengo todavía como presidenta de la Asamblea Nacional, logramos cumplir primero con la agenda legislativa. Segundo, demos claras muestras de la recuperación de la institucionalidad en la Asamblea Nacional y de la credibilidad que nosotros debemos tener de parte de los ciudadanos que nos eligieron. ¿Qué está rezagado en la agenda legislativa? Bueno, tenemos más o menos 25 leyes que tenemos ya entre primero y segundo debate que seguir discutiendo. Tenemos varios temas de fiscalización que también están en el camino y obviamente en el día a día usted tiene una cantidad de otras acciones a las que tiene que ir encarando. ¿Qué falta para la recuperación de la institucionalidad? Mire, yo creo que la superación de los conflictos permanentes ayudarían a una estabilidad mayor de la Asamblea Nacional. Eso pero es imposible en un parlamento. Pero le iba a decir justamente eso, es difícil porque es el centro además del poder político y donde se generan y donde se dan todos estos temas y estos conflictos. Pero a pesar de ello, yo creo que hay que rescatar una cosa muy importante. Jamás estos conflictos han sido asumidos por ninguna asamblea en los últimos 10 años. Yo lo he asumido con la responsabilidad y además con la firmeza que lo debo hacer. Ahora sí, señora presidenta de la Asamblea, tras recordarle sus propias palabras, ¿por qué no pasó lo planeado? ¿Qué pasó? ¿Cuánto de ello dependió de usted? ¿Y cómo puede servir sobre todo esto de lección y no de freno para el siguiente periodo? Tiene usted 2 minutos sin interrupciones. La Asamblea Nacional es un órgano que por sí es complejo por la multiplicidad de decisiones que debemos tomar. Y efectivamente yo he trazado una ruta para la Asamblea Nacional, una ruta que se la ha mantenido y en la que hemos avanzado. Estamos hasta el momento con 21 leyes aprobadas, leyes importantes que tienen relación con los temas sociales, con los temas productivos, con temas económicos. Y en esa línea nuestro trabajo legislativo ha avanzado con ruta, con planificación, con rumbo. Y
además en el tema de fiscalización. Recordemos que el tema de fiscalización fue un tema vetado en las épocas anteriores y nosotros hemos tenido que asumir, y ahí yo corrijo la conclusión que usted hace al inicio cuando dice el desprestigio lo asume la presidencia de la Asamblea. Es una institución la que está desprestigiada. No solamente es quien la preside, no es la presidenta de la Asamblea la desprestigiada, sino la institución que ha tenido que verse inmersa en una serie de eventos, en una serie de hechos que yo los he afrontado, pero con valentía. Lo más fácil hubiera sido no dar la cara y mantener esos procesos ocultos y tapados. Por eso yo decía en el video que usted acaba de pasar que incluso a consecuencia y a costa personal lo he hecho porque me parece que es lo responsable con el país, no con la presidencia de la Asamblea, sino con el país en general. 2 años en que el Ecuador entero se ha reinstitucionalizado, en donde se han elegido nuevos presidentes de los distintos poderes del Estado, y esos 2 años tienen que tener un periodo de consolidación, que es importante que estos 2 años siguientes se consolide a nivel del Ejecutivo, a nivel de la Fiscalía, a nivel del Poder Judicial y de todas las instituciones. A mí me parece que es relevante además comentar el tema de la fiscalización y el control político que se ha hecho. Hemos tenido 3 asambleístas que fueron destituidos por varias razones y hemos tenido adicionalmente 2 instancias de control importantes de ministros y una ex vicepresidenta. Y en esa línea la Asamblea Nacional tiene que avanzar hacia adelante. No es quién presida la Asamblea en el próximo periodo, sino para qué y cuáles son las certezas que el país requiere de esa Asamblea para seguir adelante. Y yo destacaba que es imposible de que sea usted, pero la escuché en varias radios el jueves en Guayaquil decir que es la principal candidata de su bloque, autonominada. Ningún autonominado. Nosotros hemos tenido una reunión con el presidente de la República el 8 de marzo. En esa reunión ya se había dado el tema del audio, que ahora es materia de del interés de todos los comunicadores, y en esa reunión se ratificó mi alternativa como la primera opción. ¿Hace cuántos meses? 2 meses 8 de casi. marzo. 2 meses casi. De ahí pero están no... Litardo, Bergman, Mendoza y hasta Jimena Peña aspirando a sucederla en el bloque morenista. Sí, y también muchos de otras bancadas. Mire, Carlos. Yo hablo del bloque morenista. Sí, ¿Quién auspicia el bloque morenista? ¿Quién auspicia el bloque morenista? ¿Quién auspicia el bloque morenista? El gobierno. Nosotros somos gobierno. El gobierno le dijo que es usted. Obvio. Y ahora María Paula Romo, por ejemplo, apoya a Litardo. Bueno, esos cada uno tiene sus padrinos y cada uno le parecería interesante O sea, llegar, y me parece ¿sabe qué que hay ventaja tiene opciones? esta segunda conversación? Digamos la verdad. Ellos la han traicionado a usted. Desistieron de esa candidatura que le ofrecieron el 8 de marzo. Punto. Bueno, esa es una decisión que yo la tengo que conversar con el presidente de la República. Y si hay una traición de por medio, yo lamentaría que eso se dé. ¿Me estoy inventando lo que estoy diciendo? A mí no me lo han dicho, Carlos. Pero usted está enterada, ¿verdad? Yo le creo a usted, pero a mí no me han dicho. Sí, o sea, yo tendré que recibir esa noticia de ellos. ¿Usted está enterada? A ver, todos los compañeros tienen legítimas aspiraciones, Carlos. Ese no es el punto de discusión. A ver, es que usted dice el 8 de marzo me prometieron esto. No y me ese mismo prometieron, gobierno se analizaron las condiciones. A ver, es que esto no es un tema de personas, es un tema de un proyecto político que tiene que ser defendido, que tiene que ser sumando los esfuerzos del Ejecutivo, del Legislativo y de las otras instituciones. Y aquí hay un acuerdo. ¿Qué proyecto político tiene que ser defendido? Reactivar la economía del país, reactivar el empleo, reactivar la inversión. Son necesidades es una básicas. Prioridad nacional. Bueno, pero son parte de la propuesta que el presidente está impulsando desde hace rato. O sea, no es ahora. Ok. Primer punto. Usted dijo que han hecho 21 leyes. Su promesa fue 25. Y dijo que ¿pueden todavía despachar 1 o 2 en las 2 semanas que le quedan? A ver, tenemos para segundo debate algunas. No es mi prioridad hacer un número de leyes y cumplir con las 20, 48. No, yo dije una agenda de 48 que no es una meta, pero es una ruta. Y de esas hemos avanzado varias. A su juicio, las más trascendentes. Son varias y yo quisiera enseñar aquí, si me permiten, con las cámaras. Tenemos varias, el tema de la ley de fomento productivo en uno de los ámbitos, la ley del adulto mayor, la ley de educación superior, la ley de seguridad social campesina, la ley de desarrollo fronterizo. Aquí están todas. Ya. ¿Sabe cuál es el principal problema del Ecuador hoy día? Dígame usted. Desempleo. ¿Y después de desempleo? ¿Inseguridad? Ajá.
¿Qué pasó con el proyecto para combatir la inseguridad que presentó el municipio Me de parece Guayaquil? perfecta la pregunta. ¿Por qué? Porque en la última sesión el asambleísta Ron presentó justamente una resolución para que ese tema sea abordado inmediatamente. Esa ley fue presentada por el alcalde Nebot hace un año. Pero no es importante porque la presentó él, sino porque todo el pero es que municipio, no me deja terminar la inclusive idea. los de tendencia, es que parece A que ver, fuera porque es Nebot que la presentó. No, es por lo bajo que ningún punto de representaba y que lo vista. estoy reclamando No, por eso. pero usted no es se porque ponga el a la municipio de defensiva, Guayaquil en tiene- lo absoluto. Todas las tendencias firmaron eso, hasta los concejales de 70 y AP. pico de firmas, yo también la firmé. ¿Usted Lo que también? quiero decirlo, claro, lo que quiero decirlo es que la Comisión de Justicia me la pasó el 7 de marzo de este año. ¿Quién? Entonces no es un tema ¿Quién de que la empuja? presidenta ¿Y de la quién Asamblea empuja no la quiere Comisión de tratar. Justicia? Mire, la Comisión de Justicia tiene varios temas que tratar, tienen una agenda, tienen reformas del preside la COIP, Comisión de etcétera, Justicia? etcétera. Usted sabe mejor que yo y no No lo me voy a acuerdo. decir. ¿Quién la preside? ¿Quién la preside? Dígale, usted es un buen periodista y tiene información. Marcela Guiñaga la Perfecto, preside. entonces. Pero era lógico pensar que ella encajone esa ley. Bueno, pero ahora el 7 de marzo me la han pasado, la vamos a tratar. O sea, yo no tengo la culpa es de un nada. tema, no. Eso es la comisión, ¿Sabe qué? esas Lo son las menos, mayorías, Carlos, esos son los bloques, esa es la complejidad de lo que he recibido. Está equivocado. Lo que menos hago yo es lavarme las manos. Si algo estoy haciendo ahora es asumiendo las responsabilidades que la Asamblea ha tenido en el último año. ¿Por qué? Porque yo he sido la presidenta y jamás voy a evadir las responsabilidades. Yo he dado la cara a los conflictos, me he desgastado. Sí, pero peor sería decirles a los ecuatorianos, sabe que soy cómplice y encubridora de todas las que han diezmado, de todas las que han robado y de todos los sinvergüenzas que han estado. Lo otro, ¿usted destacó? Qué bueno que esté apasionada, me encanta. Está bien, siga así. Esto es para decir verdades. No deje de ver atrás, no para controlarse con las señas que le hace. Nadie Sea me usted, hace señas, sea hijo usted. mío. ¿Ya? Ok. Por eso la volví a invitar por segunda vez. Lo otro, dijo algo que es cierto. Han activado la fiscalización, pero de una manera insuficiente. Y la principal que se planteó no se le dio vía, que era investigar una primera fase. La vinculación que se pretende hacer del presidente de la República con los INA Papers. Mire, el tema de la investigación al presidente de la República y el mecanismo que se quiso aplicar en la Asamblea Nacional es totalmente ilegal e inexistente. Usted conoce perfectamente y les voy a enseñar a los ecuatorianos, también en este librito que es la Constitución del 2008. Artículo 129. La Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República por 3 causas. Por delitos contra la seguridad, por delitos de concusión y por delitos de genocidio. No se planteaba ni juicio político ni se había incurrido en ninguno de esos delitos. Con mayor razón. Se planteaba... No estaban planteando enjuiciamiento político. Pero déjeme terminar la idea, Carlos, Es que por usted Dios. está leyendo un artículo que no es Sí, pero es pertinente. que ese es... No, habla de enjuiciamiento. No, perdóneme, pero es la única forma de traerle al presidente a la Asamblea mediante un enjuiciamiento político. Y ese hecho no la resolución estaba tampoco planteado. decía que lo lleven a él. Que se Decía presente al Pleno, forme una comisión no. para investigar esta cuestión. Ya, pero ¿qué comisión? Si la comisión existente es la comisión de fiscalización, que es la que dimos paso. A ver, aquí se ha querido vender ¿Y no una ha idea. integrado usted otras Perdóneme. comisiones especiales? A ver, aquí se ha ¿No ha querido integrado vender. otras comisiones Sí, especiales? pero usted no puede empezar a hacer acciones ilegales para darle gusto a una persona, por Dios. ¿Por qué sí pudo integrar una comisión para investigar si había algún fundamento en la denuncia contra usted, que felizmente la desechó? Y aquí no se podía integrar una comisión para investigar al presidente de la República. Me parece perfecta la pregunta para leer e informar a la ciudadanía, porque si usted no tiene claridad en eso, peor los ciudadanos que no están tan letrados No la como tengo usted. en verdad y para eso es la entrevista. Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 164, del trámite para las sanciones de asambleístas, no de presidente de la República. Por Dios, diferenciemos los espacios. Ok. Entonces, del artículo 164 dice con claridad que cuando existe una denuncia de un asambleísta contra otro, usted puede establecer una comisión multipartidista. Ya. No dice que un francotirador venga y quiera traerle a la Asamblea al presidente de la República para hacer una comisión e investigarle. ¿Quién era Por Dios. ¿Quién era el francotirador? Bueno, usted también sabe. No, eso sí no sé, la verdad. No Hay sé. varios francotiradores en la José Asamblea Serrano es el único Nacional. que conozco en el bloque. Bueno, el proponente de la moción fue el asambleísta Aliaga. Usted no puede ¿Y tiene que ver algo su entender... mención con los antecedentes penales que él tuvo? No, en lo absoluto. Simplemente usted no puede exponerse a que una persona plantee cualquier cosa en la Asamblea, darle paso por darle gusto a la persona, así sea un tema Lo ilegal, peor- generando un antecedente jurídico nefasto para cualquier Lo peor presidente, fue que sí por se dio favor. paso a esa votación. Pero entonces, con más Entonces, razón no es todavía. cierto no es cierto que usted lo bloqueó. No, se bloqueó en lo Se absoluto. votó y perdió. Salió no. Exactamente. Entonces usted debe decir, no vamos a votar sobre esto porque es ilegal. Yo no puedo
aceptar que se vote sobre una moción moción ilegal. Es que lo que se hacía era cambio del orden del día, que además es otro análisis que tampoco la gente conoce. Que era el mecanismo para meter el tema allí. Entonces, es el mecanismo para poner ahí. Si usted da paso a ese tratamiento, simplemente usted ya tiene que abordarlo a futuro. Usted bien lo dice, se hizo la votación, no se paró la votación, no tuvo los votos. Bueno, entonces eso ¿por qué es citamos otro esto? tema. Porque este es el tema que más abonó a lo que yo mencionaba al principio como un desprestigio de la presidenta de la Asamblea. Y ella dejó en claro que no hay un desprestigio solo personal, si lo hay, sino que es institucional. Pero vamos a ir más allá, no nos vamos a quedar en lo episódico del incidente que está aclarado, sino en lo que ello reveló y generó respecto a la señora presidenta de la Asamblea, que por segunda vez rinde cuentas y da respuestas a ustedes, no a mí. Yo soy su interlocutor. Seguimos a nivel nacional por Canal 1, Planetario, a través de Facebook Live de Noticiero 1 y en FM por la gran señal nacional Sonorama 103.7 Quito, Guayaquil. Le repite este programa los domingos, que presenta por segunda vez, y espero que no por último, una entrevista veraz a la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea. Este tema que usted acabó de evacuar antes, el planteamiento de que se investigue a Lenín Moreno por el tema INA Papers, motivó que usted llamara a María Paula Romo en ese rato. Se ha hablado poco de la violación a la intimidad y el delito que eso significó como espionaje. Quisiera ver si luego tiene alguna idea de dónde provino el asunto. Y mucho del siguiente intercambio suyo con ella. Escúchelo. Eso es ser cristiano. Que sí, eso es ser cristianismo. No puedo creer. Mira, ya le llamo a la María Paula, ya le llamo. Y la chava. Sí, aló, María Paula. A ver, ahorita pasó el tema, lo del Ron Eliaga ya está planteado, pero los ser cristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dijimos que abstención y en contra, pero los socialcristianos pueden hacer con estos imbéciles, ¿cómo se llama? Votación y nos joden. Sámale ahorita, estoy ya para votar, ya, urgente. Ok, a mí me preocupan muy poco las interjecciones que utilizan las personas de la política en su vida privada. Yo uso peores, por si acaso, y de vez en cuando alguna se me ha salido aquí, por lo cual reitero mis disculpas. Y más lo de fondo ahí. Si no nos jodemos todos, ¿quiénes son todos y por qué se joden? Tal cual, todos somos los ecuatorianos. Usted no puede dar paso a una ilegalidad para que simplemente se establezca una agenda de desinstitucionalidad y de desestabilización en la Asamblea Nacional. O sea, sería terrible que la Asamblea se convierta en el escenario para infringir la ley, para generar procesos inexistentes y para permitir que pasen cosas que no deben pasar. ¿A eso se refirió? Pero obviamente. ¿Por qué no lo dijo oportunamente? ¿En dónde quiere que lo diga oportunamente? ¿En la aclaración que hizo usted oportunamente? después de eso no lo dijo? Porque yo hice una aclaración en los términos relativos a la conversación que se habían mantenido, no de la trascendencia o de las interpretaciones o explicaciones que cada uno quiere sobre cada uno de los términos de la Esto no es misma. ninguna interpretación. Yo estoy refiriendo a lo que usted dijo y a mí más me preocupa y me importa. Y usted dice que se refiere a todos nosotros. Pero es que es el país. Nos jodemos todos ahí nosotros. es el país, Carlos. O sea, ¿quién puede pretender pensar que a través de dar paso a un tema tan ilegal y tan montado, simplemente tiene solo perdedores que somos los ecuatorianos, sí, sabe qué es lo no a que nadie se en supuse, particular? ¿no? Eso es lo que se supuso. Nos jodemos todos, caemos todos, es decir, No, gobierno para y nada, nosotros, porque todos estamos embarcados en esta misma vaina. Esa es una interpretación que se la da o que usted la está dando, porque no he escuchado de otros, pero realmente este es un tema nacional. Y tan es así que se dio paso al tema que ya existe un informe de la Comisión de Fiscalización que tiene que ser tratado sobre el Pleno, justamente sobre el caso que era el motivo antes de agotar la... eso, y usted lo que dijo que es parte de la cotidianidad de la política. Me refería claramente a que es obvio que un presidente de la Asamblea tiene que tener contacto con el primer poder del Estado y con el Ejecutivo. Okay. Nosotros no podemos... Se disculpó también con los aludidos. Nosotros no podemos decir que esas conversaciones no existen porque son permanentes en coordinación. Además, aquí la misma ley me faculta a mí como presidenta de la Asamblea Nacional a mantener coordinaciones con los otros poderes del Estado. Así que yo no estoy haciendo absolutamente nada. Tratar de tener mayoría en votaciones en las que coinciden con el Ejecutivo, el cual ustedes son un bloque afín. Sí, pero, eso lo entiendo. Pero es obvio. Eso no solo que lo entiendo, lo he defendido. Hay otro punto allí.
¿Por qué le parecen hijueputas los socialcristianos? No me he referido a esos en esos términos. Usted dijo, eso es un montaje es una los expresión que yo lo puedo tener al interno y que la quieren poner no le he dicho a que no favor la o en pueda cabeza tener. de De hecho, que cualquier porque cuando usted se disculpó, no dijo mis palabras fueron más allá de los conceptos, como dijo Hurtado cuando se refirió en pésimos términos a Jaime Roldós. Usted no dijo no he dicho eso ni no pienso eso. Se disculpó por haberlo dicho. Yo pienso, el tema es que alguien lo usó en perjuicio de una bancada con la que yo he tenido una muy buena relación y absoluto. ¿Usted dijo eso? A ver, esto está en la fiscalía en un proceso de investigación. Pero esa expresión es suya, un montaje. en ese momento. Son expresiones, están montadas. Ese video es un montaje, ¿Están por Dios. ligadas Están varias montadas, frases? están puestas en destiempo. ¿Cuándo descubrió eso? Oiga, el mismo día que escuché, porque yo sé lo que pienso y en qué momentos lo hago. ¿Han hecho un peritaje de eso? Está hecho un peritaje, está en la fiscalía, existen ya ¿El todas peritaje dice eso? A ver, el ¿Que peritaje, hay cortes muy bien hechos? Pero obvio, las imágenes que usted ve en la transmisión directa de la sesión del Pleno no corresponden a las imágenes que están en ese video. No, eso sí sé. De hecho, cuando usted está en un proceso de votación, que era lo que habíamos iniciado, la pantalla lo que enfoca son las curules y los registros de las votaciones. ¿Cómo entonces se hackeó, se intervino, se espió su conversación para hacer luego ese montaje de lo que usted dijo, pero no correspondía la hilación a ese momento? A ver, nosotros tenemos varias interpretaciones. Primero, el montaje es fácil hacer, hacen cortes y los van poniendo en los tiempos. Y ahora digitalmente son casi indetectables. Así es. Sí. Y luego el tema es cómo captaron la línea del murmullo que yo pude haberlo expresado. Son mecanismos de alto alcance de grabación. Origen, y eso existen. Origen. Bueno, ahí hay varias sospechas que tenemos, estamos en eso. ¿Su micrófono estaba abierto en ese rato? Yo no lo puedo aseverar porque yo usualmente, y usted lo ve, yo apago y lo giro. Esa es una práctica que la tomé desde el primer día, entonces yo dudo que eso haya estado así. Pero hay gente que asevera, ¿no? Entonces ahí hay que ver efectivamente por qué hacen esas aseveraciones. ¿Por qué son imbéciles los correístas? ¿Sabe qué significa en el diccionario la palabra imbécil? No textualmente. Falta de sabiduría. A mí me parece un error que hayan personas que pretendan no tomar decisiones adecuadas y que pretendan salirse con temas ilegales con tal de imponer lo que ellos creen que es una verdad. ¿Qué es lo que ellos creen que es una verdad? Hacer procesos investigativos sobre temas que no tienen ninguna trascendencia, sobre aseverar cosas que no conocen y generar una conmoción sobre procesos de investigación que todavía no tienen ninguna implicaciones de desestabilizar. Pues. ¿Para qué? Para generar el caos, para ellos tratar de tener protagonismo, o tratar de retomar el poder, hacer muerte cruzada, hacerle caer en crisis más a la Asamblea Nacional. O sea, es el escenario perfecto. ¿Usted no cuenta entonces con un solo voto de ellos en el evento de que se lance para la reelección? Pero ni siquiera los quiero contar. ¿Los aceptaría? Para nada. O sea, si usted ve el caso que generó esto, fue una comisión multipartidista en donde pusieron a los cuadros más duros del correísmo para que me ataquen con documentos totalmente incompletos, con fundamentos que no tenían ningún sentido, y ellos estaban con un objetivo claro que era bajarse a la presidenta de la Asamblea Nacional. Ese fue su objetivo. Ni destituida, ni debilitada, ni desgastada. En este momento yo he salido con claridad de este proceso porque no había ninguna base legal y porque además lo existente y lo que algo se conoció a través de esto no tiene ninguna implicación que a mí me genere ninguna cosa. No estoy robando, no estoy chantajeando, no estoy sobornando absolutamente a nadie. De eso me avergonzaré. A María Fernanda Perrone le he pedido que indague con un colega suyo una evaluación muy somera sobre su gestión. Y esta fue su conversación con César Ron. Gracias, Carlos. Asambleísta Ron, ¿cuál ha sido el mayor acierto y el mayor error en la conducción de la Asamblea Nacional de la presidenta Elizabeth Cabezas? Elizabeth Cabezas, cuando asume la presidencia de la Asamblea Nacional, lo hace en condiciones de la destitución del expresidente de la Asamblea, José Serrano, en una etapa de poca credibilidad, en momentos de dificultad política, en momentos de necesidad de refrescar la Asamblea Nacional. Y creo que la llegada de la economista Elizabeth Cabezas a la presidencia de la Asamblea Nacional hizo eso, refrescar la imagen de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles considera usted que deben ser las características de la nueva o el nuevo presidente de la Asamblea Nacional?
El nuevo presidente de la Asamblea no debe pertenecer ni a Alianza País, me refiero al morenismo, ni al correísmo. Considero que el nuevo presidente de la Asamblea debe venir de la oposición. Hay que refrescar los cuadros. Es importante hacer un refrescamiento político en la Asamblea Nacional. Hay que reestructurar las comisiones legislativas permanentes. Tiene que darse una participación equitativa a todos los distintos bloques que hoy no están debidamente representados. Resuma los 3 puntos principales de la agenda legislativa urgente, asambleísta. La agenda legislativa o la nueva agenda legislativa debe tener 3 cosas básicas. 1, hay que hacer reformas legales importantes en el tema penal, en el tema de seguridad ciudadana. Hay que hacer reformas fundamentales en el tema de la lucha contra la corrupción. Tiene que salir la ley anticorrupción. Y la Asamblea no puede renunciar de ninguna manera al control político contra la corrupción. La corrupción no es negociable en el país del día de hoy. Y tenemos que hacer leyes positivas que den un impacto económico al país. Asambleísta Ron, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos contigo en estudios, Carlos. Bien, señor presidente de la Asamblea, ahí tiene una evaluación suya que hace someramente un colega y una proyección que él hace respecto a las tareas futuras. Deme su breve impresión de esto. Bueno, el asambleísta Ron ha partido del momento en que yo asumí y él dice claramente había poca credibilidad en la Asamblea Nacional. Mi llegada hizo que la Asamblea Nacional recupere esa credibilidad, refresque la imagen de la Asamblea Nacional y sobre todo con una ruta clara de trabajo durante todo este tiempo. Me parece importante lo que él también marca, dice, cuál es el trabajo que debería hacer la Asamblea en el futuro. De hecho, existe una agenda legislativa importante, yo he establecido ya una ruta clara de cuáles pueden ser las principales leyes que tiene que asumir la Asamblea Nacional. Esto deberá debatirse con las bancadas y poner prioridades para el próximo periodo. Aquí hay una ruta ya de la Asamblea. No es que la Asamblea no tiene rumbo, no es que no tiene un trabajo planificado, y esto no dicho por la presidenta de la Asamblea, dicho por 250 organizaciones que participaron en el evento del Acuerdo Nacional de Gobernabilidad. Este documento ha sido entregado al vicepresidente de la República como un insumo para el gran proyecto del acuerdo que el Ejecutivo viene impulsando. De eso más vamos a hablar enseguida, tras esta nueva pausa. ¿De por qué retiró la ley sobre educación superior? Esa de PhD para rectores, un ratito, cuando volvamos. Ya. ¿Ok? Y de alguna otra legislación pendiente. De la fiscalización prioritaria. Y de 3 ejes que ella sostiene, que mencionó en la entrevista anterior y que están consagrados en ese acuerdo, que tienen que ver con economía y producción, con seguridad y desarrollo y con democracia. Sociedad y democracia. Sociedad y democracia. ¿Qué quiere decir eso más allá de los terminajos rimbombantes? Volvemos por Sonorama FM Nacional, 103.7 FM y Canal 1 para hablar de eso. Empezamos ya a hablar del futuro con la presidenta de la Asamblea, quien no ha descartado que ella pueda candidatizarse. Es una de las grandes novedades que aquí ha exhibido. Y luego, que ha mostrado este documento denominado Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, que es el resultado final de un proceso de consensos que ella empezó a desarrollar desde noviembre del año pasado. Pero a propósito de eso, 2 cosas que le molestan al gobierno respecto a esto. ¿No se lo han dicho? Se lo digo yo. A ver, dígame. ¿Usted es el vocero del gobierno? No, me estoy enterando de algunas primicias. No, yo hablo con frecuencia para averiguar cosas. Ellos estaban impulsando un acuerdo nacional y usted sale en noviembre con su propio acuerdo nacional. Esa es entonces de los errores de coordinación, porque ¿cómo es posible que exista una idea de un acuerdo de gobernabilidad sin considerar que el legislativo es parte fundamental del país, del Estado y de cualquier proceso? Economista, por Dios, errores de coordinación o celos o afán de protagonismo. ¿Qué es? Puede ser una sumatoria de todo lo que usted ha dicho. Lo grave es que dentro del Estado es prohibido ese tema de tener los celos. Sigo. Porque usted no puede priorizar sus afanes y sus proyectos personales sobre los proyectos del gobierno y del Estado. Estamos yendo al fondo. ¿Ok? Ahora estamos hablando lo que de verdad interesa saber para demoler. ¿Por qué no le dan a usted acceso directo al presidente de la República cuando usted quiere hablar con él?
A ver, yo he hablado varias veces con el presidente, me he reunido varias veces con el presidente. Mi pregunta no es si ha hablado varias veces, se reunió. A ver, ¿por qué no le dan acceso directo cuando usted quiere hablar con él? Yo tengo acceso con él, yo me he reunido en varias ocasiones. Habla con la María Paula primero, por favor. Ah, bueno, pero es que la María Paula es la delegada en los temas políticos de coordinación de temas. Pero hay ciertas cosas que solo se deben hablar con él, sin perjuicio de que esté la ministra de Gobierno. Y lo he hecho en varias ocasiones y se lo he expresado al presidente, les llamo por teléfono y tengo la ventaja de que por teléfono sí no me pueden bloquear, si es que existe un bloqueo preliminar como usted me lo está comentando, lo cual me parece gravísimo. ¿Y por qué no puede ir a la casa de él, al despacho de él? Necesito caerte un ratito, 30 minutos para coordinar esta cuestión. Sí me he reunido, eso le digo, pero a mí me parece gravísimo lo que usted está develando ahora, no es de que novedad. Hay un bloqueo expreso. Yo le cuento el origen, vamos completos. O sea, la Elizabeth Cabezas se sintió presidenciable, ni bien la eligieron. Como le fue bien, bueno, como es carismática, bueno, como tiene talento y ha empezado bien, ya es la candidata a la presidencia de la República. Es su culpa. O sea, tener méritos y tributos ahora es un pecado. Qué terrible, me parece terrible. Ok, vamos a lo otro. ¿Cuál es su principal acierto y su principal error antes de ver el futuro? Ya César Ron dijo, a su juicio, su mayor logro, su peor defecto. ¿Cuál es su principal acierto? A ver, mi principal, yo diría, acierto de este periodo ha sido lograr en consenso las 20 de las 21 leyes que hemos aprobado. La única que no tuvimos un consenso mayoritario fue justamente las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Su principal error? La mayoría por todos. ¿Eso qué representa? Y permítame terminar la idea. Que hemos tenido y que yo he tenido capacidad de diálogo, he tenido interlocución con las bancadas, hemos tenido un diálogo fluido que ha permitido que lleguemos a puntos de convergencia y de acuerdo para justamente poder aprobar todo eso. ¿Su principal error? Haber pecado, yo diría de confiada y con la buena fe que me caracteriza, pensar que existían en todas las bancadas el espíritu de unidad para sacar adelante los proyectos del país, sin entender de que había una bancada específica que lo que quería era implosionar a la Asamblea Nacional y sumergirnos en un problema de desestabilización total. ¿Qué es la bancada correísta? DRC. ¿Los demás no padecen de ese mismo vicio? Al menos no he sentido en ellos ese apego o ese afán de boicotear permanentemente las actividades de la Asamblea. Yo creo que están entendiendo y tienen claridad de que aquí, si no nos unimos todos los ecuatorianos para sacarle al país adelante, esto no va a ser solo responsabilidad de uno, sino de todos. ¿Sabe cuál pensé yo que iba a decir que era su principal error? ¿Cuál? Haber metido un proyecto de ley de educación superior exigiendo que los rectores tengan PhD, luego el relajo que se arma lo sacó. No, a ver, le voy a explicar. Porque sí, ya sé que las universidades plantearon eso. No, pero usted dice que las universidades plantearon eso. No, es lo de fondo eso. A ver, usted está diciendo que exigiendo que los rectores tengan PhD, esa no era la propuesta. La propuesta, pero por eso la retiran. A ver, la ley, no. A ver, déjeme le explico. La Ley Orgánica de Educación Superior, este momento que está aprobada, dice que los rectores todos tienen que tener un PhD. ¿Qué es lo que yo planteé? Que si pueden ser PhDs, pero también pueden tener maestría. Entonces, habría la posibilidad de que dos perfiles diferentes puedan ser rectores de las universidades. Ante eso, las universidades que ya tienen PhD saltaron y obviamente dicen que eso es un retroceso, pero aquellas universidades que consideran que no solamente un PhD puede administrar bien una universidad, sino también un máster, plantearon la necesidad de que sea un tema que se debata. Yo no tengo problema en asumir si es que me equivoco y en tener la sensibilidad de retirar. Okay, ¿por qué? A mí no me parece que eso debilita absolutamente a nadie. Eso es igualito que el gobierno. Mete y saca. No. Pone y quita. Así. Perdóneme, no ¿Feriado es así. No hay feriado. No es así. Sí reforma, no hay reforma. Hay errores de unos y de otros. No hay Yo subsidio. asumo los míos y que el que tenga que asumir los otros lo Eso asuma. significa, ¿sabe qué? Lo que usted dijo que tiene, no tener una hoja de ruta claramente establecida. A ver, la Ley Orgánica de Educación Superior se aprobó en esta presidencia. Y en esta presidencia quedó pendiente un debate sobre el que se llegó a un acuerdo, pero que no está cerrado. Y sigue existiendo la preocupación de algunas universidades. Yo he conversado con los dos grupos. Me reuní con el grupo que está a favor y con el grupo que está en contra. En vista de que veo que hay puntos que todavía hay que ampliar, yo no he tenido problema en retirarlo. Okay. Y eso ni me debilita ni me complica la vida. ¿Qué votó la Asamblea hace 48 horas respecto al levantamiento de Juan Guaidó en Venezuela? No se dio paso a esa resolución y le digo por qué. ¿Por qué se abstuvo usted? A ver,
Yo no estuve. Usted? Yo no estuve ese momento. ¿Consta en abstención? Ah, ya. Ok, bueno, me abstuve. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos aprobado 5 resoluciones sobre el tema de Venezuela. Ya apoyamos al gobierno de Guaidó. Le hicimos otra resolución rechazando los problemas de la sociedad venezolana y de toda la crisis humanitaria. Mire, no podemos nosotros tampoco tener una agenda legislativa en función de cada movimiento que haga un país vecino, más allá de la preocupación y de todo lo que nos genera. No es cualquier país vecino, no es cualquier realidad. Pero por eso tenemos ya 5 resoluciones, ¿le parece poco? ¿Cuál es el problema de tener 6? ¿Sabe cuántas veces ha ido esa gente a las calles? Si pensaran como usted, ya hemos salido 45 veces y no se cae el gobierno. A ver. No, de verdad, ¿qué le pasó? Carlos. Yo le pregunto. No hubo Elizabeth, todas las votaciones. Con la misma confianza. Hubo la votación. No estoy preguntando por las votaciones. Estoy preguntando por su abstención. ¿Qué le pasó? Ese día yo estaba que entraba y salía, le soy franca, de la Asamblea Nacional porque teníamos varios temas afuera. Y yo estuve, no sé si es que me registré, pero si usted es abstención, me abstuve y asumo. Eso me convence más que su otra respuesta. Ok, soy un ser falible, me equivoqué, me confundí. Pero no había tampoco los votos suficientes. Esa no es mi pregunta, yo estoy preguntándole a usted, no a la mayoría de votos. A veces es la gloria votar en minoría, pero con la razón que en mayoría con los borregos. Bueno. Ok, la otra cosa, importante de esto. ¿Cómo pretenden usted tener apoyo del Ejecutivo si el Ejecutivo en este tema hizo un pronunciamiento favorable? Y usted, que aspira a ser presidenta por un nuevo periodo, se abstuvo. ¿Dónde está la identidad? ¿Qué diablos les pasa a ustedes? Mire, hay ¿Quiénes varios. son? A ver, nosotros vamos en la línea de apoyar temas del Ejecutivo, pero no somos un apéndice del Ejecutivo, somos poderes independientes. Tenemos la facultad de dirimir, de discrepar, de no coincidir en todas las cosas. O sea, el problema es que antes todo se hacía como réplica de Carondelet y ahora no hay cómo pensar diferente de Carondelet porque también se nos cuestiona en eso. Ok, ¿cuándo fijan los términos de coincidencias y diferencias entonces? ¿Cuándo fijan? Permanentemente. No, pero hay que reformular ese acuerdo, evidentemente, economista. Entonces habrá que sentarse a reformular los puntos de acuerdo y de convergencia y los que no tenemos acuerdos de convergencia. convergencia. ¿Tiene usted una guía para eso? Yo tengo la guía de la Asamblea Nacional y la he planteado en varias ocasiones al Ejecutivo, se la acabo de entregar. Lo importante sería tener una reunión. Sonnenholzer. Así es, sería importante sobre esto. Yo he tenido varias reuniones y he planteado cuáles van a ser las leyes más relevantes de los próximos meses para trabajar en ese tema, cuáles son parte de las necesidades con el Acuerdo Monetario Internacional. Yo creo que eso es lo que tiene que transparentar el Ejecutivo con la Asamblea Nacional. A eso, que era tema de este bloque, volvemos con el siguiente, porque es vital. ¿Qué es lo que esta señora que preside el principal poder del Estado considera fundamental como agenda legislativa? Porque es producto de ese acuerdo nacional. Ella sostiene que representa la visión de la Asamblea, no solo su visión. Y lo que acaba de mencionar. Representa la visión de la ciudadanía más que de la Asamblea Nacional, porque son 250 organizaciones las que lo construyeron. Aquí pueden haber temas que nosotros tampoco estemos de acuerdo, pero esto es mi obligación sistematizarlo sin cambiar lo que ellos han planteado. Ya. Y lo que es más importante, y que ella acaba de decir, ¿qué incidencia va a tener lo que haga la Asamblea en viabilizar un acuerdo cada vez más complicado con el Fondo Monetario Internacional? No por lo exigente del acuerdo, sino por lo insulso, tardío e incompleto de las medidas que a estas alturas resultan, para el próximo año por lo menos, imposible en cuanto a sus metas. Proseguimos por Canal 1 y Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM. En esta entrevista verás con la presidenta saliente de la Asamblea, economista Elizabeth Cabezas, quien en el anterior nos anticipó tener claro los puntos claves de la agenda legislativa que 250 organizaciones, no solo la mayoría de Asamblea o ella, quieren. ¿Cuáles son? Voy a resumirle rápidamente en los segmentos en que nosotros hemos sistematizado este acuerdo. Hay 3 segmentos: economía y producción, sociedad y democracia y seguridad y desarrollo. Aquí las propuestas desde las organizaciones es la necesidad de existir nuevos proyectos para unos temas y reformas importantes para otros. Por ejemplo, en economía, ley de fomento de empleo y competitividad, una ley para el turismo y ley de desarrollo artesanal como nuevos proyectos. Y como reformas, una reforma urgente al Código de la Economía Popular y Solidaria, Código de Trabajo, Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Seguridad Social, Ley de Mercado de Valores, Ley de Régimen Tributario, Ley Orgánica de Sistema de Contratación Pública.
Me he hecho este acuerdo un ratito, perdón la dirección. ¿Cómo fue esa ley que usted propuso que no pasó? Ley de recuperación de capitales. ¿Qué pasó con eso? A ver, está en la comisión, está para segundo debate, existen algunas observaciones por la aplicación. Acuérdese que en el camino el tema del Consejo de Participación Ciudadana está en cuestión y yo estoy asignándole al Consejo de Participación Ciudadana en esa ley varias de las atribuciones que deberían hacerse para la recuperación de capitales. Entonces estamos planteando desde algunas organizaciones justamente la necesidad de quién es el actor más importante en esta ley para poder hacer esas Increíble. acciones. Qué bueno que me acordé, porque de paso me parece su iniciativa legislativa más importante, una vez que la entendí. Así fue. Y la diferencié de otras cosas, porque no es lo mismo que recuperación de activos. No, para nada. Ya. Si usted no fue capaz de sacar adelante su propia ley, ¿qué es capaz de sacar? A ver, perdóneme, pero este es un tema que pasa por una comisión que no la presido yo y que está manejada por un asambleísta y que la está trabajando. No es un tema que yo le voy a poner especial afán porque ha sido una iniciativa mía, pero tiene que seguir un procedimiento exactamente igual que el de Llegamos a otro punto clave. Otros asambleístas. ¿Con qué criterio reestructurar esas comisiones? A ver, aquí es importante sentarnos todos en las mesas de conversación, porque no es solamente quién va a ser parte de las comisiones, sino para qué. Nosotros, y yo lo he dicho varias veces, no es quién presida la asamblea, para qué la va a presidir, cuál es la agenda, cuáles son los objetivos, cuál es el nuevo rumbo que le quieren dar a la Usted asamblea. ya ha dicho eso, ya ha dicho eso. ¿Cuál debe ser? Las características de quien la debe presidir. Estoy pidiendo un elemento adicional que es fundamental para el trípode. ¿Cómo integrar las comisiones? Porque según el reparto de responsabilidades, para no satanizarlo, se dan los votos para la mayoría. Por supuesto. A ver, es importante que cada una de estas comisiones tengamos, yo diría, una mayoría que viabilice y permite impulsar esas leyes que estamos planteando y que deben ser prioritarias para los objetivos del país. ¿Que ninguna la presida la minoría? No necesariamente, o sea, la minoría depende a cuál se refiere. Ahora hay una sola comisión que preside a alguien que no es de minoría. Héctor Yepes, ¿verdad? Héctor Yepes de participación, y es en donde está justamente mi ley, la ley de recuperación de capitales. Tac. No quiero pensar así, porque con Héctor yo tengo una buena relación y hemos ido conversando y hemos ido coordinando algunas cosas y me ha ido planteando cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades de los Es un tipo muy racional y democrático. Y yo no me indispongo con ninguno, ¿sabe? Yo creo que la gente actúa de buena fe y realmente espero que así sea. Ya comienza a decir cosas que no son. Ay, ¿Usted, bueno, ¿Usted no está indispuesta con Marcela Guiñaga? No, yo personalmente no, esa conmigo parece que sí. Okay. Así que yo realmente para mí no me quitan el sueño ninguno de esos. Explíqueme entonces por qué los términos de esta intervención, cuando usted leyó el por qué no cabía que se dé paso a una investigación de su grabación telefónica. En la desesperación oportunista se contradicen. Primero buscaron una destitución como asambleísta mediante un procedimiento vigente y luego, viendo que este no se podía aprobar, recomiendan en su informe una destitución como presidenta de la Asamblea Nacional mediante un procedimiento diverso al que originalmente fue planteado, demostrando de esta manera una absoluta falta de respeto a la ley. Más temprano que tarde, los asambleístas éticos nos encargaremos de poner en su lugar a quienes pretenden hundirnos. Y ríanse nomás, que a mí también me da risa muchas otras cosas. Esa era la parte clave y veo que le sigue dando risa, ¿no? A mí también me dan risa muchas otras cosas. Pero obvio. ¿Cuáles? Así como se ríen ellos, yo también me puedo reír de varias. ¿A cuáles se refería? A las permanentes contradicciones que en la Asamblea quieren dar demostraciones de ética quienes tienen en su haber una cantidad de otras cosas que enseñan y señalan exactamente lo contrario. Más temprano que tarde los asambleístas éticos. ¿Cuáles son los asambleístas éticos? Mire, en los 137 asambleístas habemos muchos que consideramos que hay que actuar con rectitud y con ética. ¿Son una mayoría? Yo creo que sí. Aunque esa mayoría no esté de acuerdo. Así es que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, eso no es excluyente. Yo puedo estar en desacuerdo con usted, pero pensar que usted es una persona ética y un periodista responsable. ¿Quién mueve el afán desestabilizador que usted le ha atribuido al bloque correísta?
Creo que ellos tienen su propia agenda, no voy a decir nombres porque no quiero equivocarme, pero es obvio que ellos tienen una agenda en la que su éxito será el fracaso de este gobierno. ¿Pero que lo mueve quién? Evidentemente no son los mentalizadores de ellos. No, y hay varios, me parece, mentalizadores, desde el mismo expresidente de la República, desde figuras que fueron importantes, ex canciller, ex ministros. No ¿Y considera usted que cuando Patiño, en noviembre pasado, y de eso de paso hablamos en la entrevista primera con usted, entró en una figura que está tipificada como delito al llamar a bloquear caminos y tomarse instituciones? ¿Debió haber tenido orden de prisión? Me está preguntando. Sí. A ver, las decisiones que tome el Poder Judicial son exclusivamente de ellos. Yo no voy a opinar si es que tenía las razones o no, porque no conozco detalles. A mí me parece que todo caso que se judicialice tiene que estar debidamente respaldado, porque eso sí no tiene consecuencias legales, internacionales y en todos los ámbitos. Usted habló al principio de que el Ecuador está en camino a la reinstitucionalización. Es decir, vamos a reponer lo que antes había y que no funcionó y que motivó que el correísmo genere ahí la semilla que luego creció. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está por finalizar, fue designado justamente para ese procedimiento. Cambiar autoridades de los organismos de control, recuperar la independencia de los poderes. Pero reinstitucionalizar, puede ser que sea una fijación semántica mía, pero no lo es. ¿Sueña a reponer otra vez la institucionalidad que había? A ver, si no está claro, lo que yo quiero decir es simplemente generar las bases sólidas en las instituciones y la independencia suficiente para que cada uno actúe en el marco de la ley, sin interferencias de otros poderes y sin direccionamientos que pueden ser perjudiciales. ¿Está reinstitucionalizada la Asamblea? La Asamblea está reinstitucionalizada en la línea de que las fuerzas políticas actuantes van a tener espacios suficientes en esta nueva conformación para tener voz y voto y sumarse a los objetivos nacionales. Yo creo que lo más grave que nos puede pasar es que esta nueva conformación sirva para hacer una antesala de un escenario electoral del 2021 y no sea el camino que deje claras las leyes y que allane el camino de quien aspire a llegar a Carondelet en el 2021. Y con ese tema vamos a concluir tras la siguiente pausa, porque es el último clave fundamental. Que la Asamblea no resulte el escenario de las elecciones del 2021. Parte final de esta entrevista verás a la presidenta de la Asamblea Economista, Elizabeth Cabezas, que en la anterior, a través de Canal 1 y Sonorama, la gran señal nacional por 103.7 FM, concluyó haciendo una invocación imposible. Usted dice que espera que en los próximos 2 años el trabajo de fiscalización y de legislación de la Asamblea no se vea afectado por los intereses electorales del 2021. ¿Cómo se puede lograr eso? Priorizando el trabajo de la agenda legislativa y evitando que sea escenario de confrontaciones innecesarias. Es imposible que no se lleve al ámbito preelectoral en la Asamblea ciertos temas, pero también me parece que con una buena decisión política y con un buen acuerdo y conversación entre todos podemos seguir impulsando la agenda, no la podemos postergar cuando los mayores intereses tienen los aspirantes a llegar a Carondelet, para que existan normas claras que les permitan a ellos tomar acciones y gobernar de una manera sólida el próximo periodo. O sea, ellos deberían ser los menos interesados en obstaculizar el trabajo. Porque ustedes le dejarían al eventual futuro presidente en mejor estado a la estructura legal del país. Es que esa es la gran oportunidad que tiene la Asamblea, este momento de consolidar esos cambios que se nos han complicado estos 2 años y que han tenido todas las dificultades que usted ahora lo ha comentado y que han implicado además un esfuerzo y una dedicación extrema. Yo a este tema le he dedicado 24 horas del día. En realidad paso en la Asamblea desde muy temprano hasta muy en la noche porque me gusta. No, es que me gusta. 18 sí le he dedicado. Bueno, las 12. Javier no la ha votado todavía. Ya, la habría votado. Es el gran sacrificado, mi marido, la verdad. Ok. Pero es importante comentar que esto no solamente es lo que se ve en la televisión, a eso me refiero. No es solamente el show de la votación, de que si votó a favor o en contra y del resultado. Esto implica un trabajo de gerenciamiento también de la Asamblea como institución, un trabajo legislativo importante y un trabajo de fiscalización que ha estado a vista y a comentarios de todos quienes nos van a seguir. Si no es uno del bloque morenista, sino uno de los otros bloques opositores o independientes quienes logran consenso
¿Votaría usted por ese candidato? Nosotros hemos tomado como decisión impulsar una candidatura de AP. Ya sé. Y esa es una decisión, Parto de que la hipótesis... salvo que usted tenga ya otra teoría que también me interesa porque me ha hecho algunas revelaciones, así que más bien cuénteme. Guillermo Celi. Bueno, habría que ver, mire, este rato hay varios ¿Les gusta candidatos. Guillermo Celi? No, me parece, a diferencia de los comentarios que usualmente otros hacen de los asambleístas, yo creo que Guillermo Celi es una persona respetuosa, educada, que se ha manejado de manera adecuada, hemos tenido una muy buena relación y pues obviamente las posibilidades están para todos. Lo otro. El tema es que nadie tiene los votos de este rato para la presidencia de la Asamblea Sí, Nacional. lo que quiere decir que por sí solo ninguno va a tener eso, sino... Así es, en acuerdo y en conversación con otras bancadas. ¿Qué pasa por el morenismo también? Es el bloque Pero más obvio, numeroso. o sea, es que ¿El morenismo ahí va a votar unido? vamos a votar unidos, esa es la decisión. Vamos a votar unidos. Se dio cuenta que O no sea, le creo, ¿no? No, pero es que depende a quienes está incluyendo en el morenismo también. Porque ahí podemos tener dos visiones. Acuérdense que ahora hay un grupo satélite de unos 5 o 6 que actúan de forma ¿Los errática y no satélites son constante. María José Carrión? No, la ¿Son María Silvia José Salgado? actúa con nosotros. Silvia Salgado, sí. Silvia Salgado siempre fue satélite. Sí. No vi una alusión directa, y quiero saber si está en su agenda legislativa, de 3 temas fundamentales ahí. Derechos humanos, medio ambiente y empleo. Es que no terminé de comentarle todo porque solamente me quedé en economía y producción y no hice sociedad y democracia y no dije seguridad. Muy brevemente, porque Aquí vamos a hay concluir. rápidamente, a ver, usted me preguntó medio ambiente. Sí, sí está considerado. A ver, tengo que leer. Aunque no se mencione específicamente eso. Pero hay temas referentes, transparencia, acceso a la información, tal vez no, fabricación, importaciones, ¿Empleo? código, empleo, sí, claro, ley de fomento En lo- de empleo y en lo que es competitividad economía e y producción. innovación en ¿Derechos economía y humanos? producción. Derechos humanos. ¿Dónde estará derechos ¿Sabe quién no está? humanos? Ley, posiblemente no esté. No está política internacional. ¿Cómo es posible? Sociedad y democracia, la ley de organizaciones sociales, ley de recuperación de capitales, está ¿Y aquí, medio ley ambiente? orgánica, disciplinaria. Bueno, aquí hablamos de la ley de navegación que tiene que ver con todo el tema de mares y el respeto, eso tiene algo que ver Ya. con medio ambiente. Ok. Ley orgánica de Lo revisaré en detalle. fabricación. Sí, Tenemos que revíselo cerrar. porque son varias. Y cerramos con una última Ya. idea Y suya. el tema es que esto nace de las prioridades de la ciudadanía. Simplemente le digo así porque no es que está hecho a pedido de alguien en particular. Posiblemente no son mi las última prioridades. respuesta debe ser escueta. ¿Quiere irse o quedarse ¿A dónde? en la presidencia de la Asamblea? Mire, yo creo que hay un compromiso con el país, hay un trabajo largo por hacer y me parece que siempre esta curva de aprendizaje que uno tiene en los primeros meses puede ser muy productivo para el futuro. Esa decisión no va a depender de mí, va a depender de todos y hay una gran responsabilidad en esa decisión hacia el futuro. Al buen entendedor por señas. Hasta aquí las opiniones y respuestas de la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas. Gracias, señora economista, por su comparecencia. En este momento dando la cara en lo que puede ser la peor circunstancia de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea ha hecho más de lo que le permitían las relaciones y condiciones de un bloque disperso como el morenista y sobre todo con un gobierno reactivo y no proactivo en la política. Pero ha hecho menos de lo que yo y otros entusiastas ante su comienzo y sobre todo la mayoría del país esperábamos. Esto tras comprobar un talento y una fuerza que no eran conocidos y que ustedes han constatado ahora. No tuvo la mejor reacción o conducción en los momentos críticos, pero sin embargo impulsó legislación y fiscalización a niveles jamás alcanzados en el periodo anterior si comparamos su año con otros 4. Nadie se habría imaginado que bajo su presidencia podría destituirse a personajes como Carlos Vaca Mancheno, la vicepresidenta Vicuña, 2 asambleístas corruptas o Carlos Ochoa. E incluso que se reactive la investigación del caso Gabela y que se resuelvan temas vinculados con corruptos en el bloque correísta. Pero esta limpieza quedó trunca y la legislación más. Urgente también es que se retome ese proyecto de ley contra la inseguridad que tratamos aquí, como se lo mencioné ella, respaldado por concejales de todas las tendencias del municipio de Guayaquil. Sin embargo, no todos esos vacíos son atribuibles a la presidenta de la Asamblea. La principal responsabilidad recae en su bloque, aún mayoritario, que ella no maneja, ni controla tampoco el gobierno, pues no es morenista, sino chantajista.
pero ante todo sigue siendo correísta y especialmente personalista. Cada uno procede según los compromisos, ambiciones y rabo de paja que se generó en el anterior gobierno. Y la otra parte de la responsabilidad recae en los bloques opositores o independientes que coinciden solo por excepción en condenar a Maduro, por ejemplo, pero no en la reactivación económica del Ecuador y peor en la fiscalización a la más grave corrupción que soportó el país. Del bloque abiertamente correísta no cabe esperar nada democrático. La esperanza entonces, una vez más, está en ustedes, en que sepan exigir y ubicar a los grandes actores de la política para que concreten cuál es la famosa agenda legislativa prioritaria, cómo se firme ese acuerdo de cara al país, quién la encabeza, en los dos sentidos de la palabra, y con quiénes se renuevan las comisiones. Con el tiempo se verá seguramente que Elizabeth Cabezas no ha sido tan mala como hoy nos parece. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere y ustedes vencen el miedo.